Para seguir con la temática del curso de evaluación de impacto ambiental, seguimos con el taller final, que consiste en el aprovechamiento forestal. En este caso, pues mi grupo está conformado por Leider Acosta, Gerson Brito, Jorge Zabaleta, Jesús de León y quienes habla José Barro. Vamos a hacer una breve introducción y vamos a hablar del aprovechamiento forestal, que tiene la resolución que fue presentada por la Universidad de La Guajira para pues el aprovechamiento de escenarios deportivos. En este caso vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que consiste el aprovechamiento forestal. El aprovechamiento forestal es vital para el desarrollo económico y social, pues aquí lo que se busca o lo que hace fue extraer productos para el ingreso de empleos. De esta manera pues tiene que ser sostenible, garantizar la generación del bosque y en su totalidad buscar la manera de minimizar los impactos. Para esto pues un plan de aprovechamiento identifica pues la parte de diferentes cálculos, como son los cálculos de los árboles, de los árboles maderables, evaluar las especies si se encuentran alguna en vía de extinción, y pues se regula a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Para este caso, pues el aprovechamiento forestal se define de diferentes maneras. Se tiene que tener en cuenta el desarrollo económico, que es básicamente la fuente de ingreso que como tal este proyecto puede atraer cierta a la comunidad o al área donde se va a realizar. La sostenibilidad, en este caso, pues que se garantiza que esa parte pues donde se va a realizar dicho proyecto se reduzcan y se minimicen los impactos. La gestión sostenible, aquí lo que buscamos son alinear los objetivos, de que estos objetivos son más que todo que tienen en cuenta las normativas que nos brinda como tal el Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Para el aprovechamiento forestal se identifican diferentes etapas y más que todo pues aquí lo que se busca es que tener un énfasis o una parte que tenga que ver con la parte legal y las condiciones que se deben de tener en cuenta al momento pues de realizar un estudio, al momento de realizar cualquier proyecto en cualquier parte donde se desee forestar. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta que en las etapas se tiene que ver con la planificación, que se define el área de evaluación y las condiciones de cómo se encuentra ese lugar, se hacen intervenciones, se buscan y se hacen cálculos para saber como tal, como un inventario que se tiene. En la autorización, pues para la autorización lo que se busca es tener la aprobación, pues ya sea del ente regional para que autorice la parte de hacer los trabajos en esa zona. La ejecución y seguimiento, aquí lo que se busca es monitorear los impactos y buscar la manera de minimizarlos. Se monitorea de cierta manera de que el proyecto reduzca los impactos menos posible. Y por último, el mecanismo de compensación, que ya sabiendo pues lo que se debe hacer o la parte que se deforesta, se hace la compensación de acuerdo al daño, por decirlo así, que se implante en ese lugar. Otra parte importante dentro de la temática es el marco normativo del aprovechamiento forestal, un factor muy importante y que requiere de nuestro análisis. El aprovechamiento forestal en Colombia se rige por un robusto marco normativo que incluye decretos y resoluciones. El decreto 1076 del 2015 o el decreto único ambiental y desarrollo sostenible establece requisitos, definiciones y la obligación del salvoconducto para la movilización de productos maderables, además de informes de ejecución que se utilizan en la realización de todo tipo de proyectos dentro de Colombia. El decreto 1791 de 1996 reglamenta el régimen de aprovechamiento, incluyendo el DAT, que es un dato esencial para mirar el volumen en cuanto a la madera en proyectos que se van a realizar. Muestra el mínimo para inventarios y requisitos para planes. Las resoluciones como la 1479 de 2018 definen la tarifa mínima de la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable. Y la resolución 1912 del 2017 establece lineamientos para especies vedadas. En resumen, los decretos que estudiamos en esta parte de la actividad fueron el decreto 1076 como decreto macro, la resolución 1479 del 2018, el decreto 1791 de 1996 y la resolución 1912 del 2017.
Metodología. En este caso analizaremos medición de árboles. La circunferencia a la altura del pecho fue un parámetro que se tuvo en cuenta dentro de la actividad. Esta se calcula a partir de mediciones individuales de múltiples tallos en un mismo árbol. Esta fórmula consolida la medida de múltiples tallos en una única representación diamétrica, crucial para estimar biomasa y volumen, variables también que se estudiaron dentro de la actividad. El diámetro a la altura del pecho, DAP, se obtiene de la CAP total, siendo una variable fundamental para estudiar la endrometría para estimar volumen, biomasa y carbono. El área basal, AB, se deriva del DAP, esencial en inventarios forestales para evaluar la productividad y tamaño de los árboles. En este caso estamos mostrando las variables como tal, en este caso mostramos tres. La circunferencia a la altura del pecho, el diámetro a la altura del pecho y área transversal del tronco a la altura del pecho, con sus respectivas fórmulas, las cuales se analizaron posteriormente en un Excel. Volumen, biomasa y carbono. El volumen total y comercio de un árbol se calcula usando ecuaciones que consideran al DAT y la altura. El volumen total incluyendo la corteza, mientras que el volumen comercial es la parte apta para la industria maderar. El factor de forma FF de 0.65 es común para el bosque seco tropical. La biomasa aérea, el BA, se estima con protocolos nacionales y el carbono se une como un 50% de la biomasa. La densidad de la madera se calcula a partir de la biomasa y el volumen total. Estas métricas son esenciales para la gestión forestal y la mitigación del cambio climático. El volumen total, que sería BT, es igual al DAT elevado al cuadrado por HT por FF. El volumen comercial, que sería BC, sería el DAT al cuadrado por HC por FF. La biomasa aérea es A más B, B1. Y el carbono, que sería el BAT por el 0.5. Especies en veda y aprovechamiento solicitado. La identificación de especies en veda o amenazadas es crucial para la conservación. Si se intervienen especies vedas, se deben establecer medidas de reposición basadas en la categoría de amenaza y distribución. En La Guajira, el acuerdo 003 de Corpo Guajira veda 4 especies, incluyendo el Vulnacea arborea, que es el del Guayacán, clasificado como peligro crítico en la región. Para el proyecto de la Universidad de La Guajira se solicitó el aprovechamiento de 72 individuos frutales y de 7 especies, siendo el Sapidus saponaria, o sea el jovito, y el Prosopis puliflora, que sería el trupillo, que es el más abundante en esta zona. Este aprovechamiento generaría un 3.36 metros cúbicos en volumen comercial y un 12.35 metros cúbicos en volumen total. Bueno, continuando con lo que es la presentación, tenemos lo que es el plan de aprovechamiento forestal, donde este plan de aprovechamiento forestal único describe las actividades para la remoción de bosques o cambio del uso del suelo, reguladas por el decreto 1076 del 2015, donde en este documento técnico asegura que las actividades se realizan de manera organizada, minimizando impactos y gestionando residuos. El proceso incluye etapas de prelata, donde esta etapa de prelata busca es la evaluación de ese tipo de árboles, la delimitación del área, la verificación de los riesgos, la limpieza de los troncos y la poda de ese tipo de ramas bajas. Tenemos lo que es la tala, donde esta segunda actividad lo que busca es el apego de ese tipo de árboles.
la medición, el derrame, el trozado, el destoconado y la eliminación de esos tocones. Y por último tenemos lo que es la tercera, la postala, donde tenemos lo que es la limpieza, el acopio temporal, el aprovechamiento y el destino final de esa madera y los residuos que se gestionan. En el plan y tasa de compensación, lo que tenemos es que el plan de compensación busca que esa pérdida neta de biodiversidad, considerando esos atributos para determinar el ecosistema equivalente y compensar esa cuantificación del área donde se tienen multiplicadores de área afectada por un factor compensatorio que considera que ese tipo de coberturas o categorías amenazan el coeficiente de mezcla. La compensación debe dirigirse a áreas ecológicas equivalentes, priorizando así la subzona hidrográfica del proyecto. Esa tasa de compensación por aprovechamiento forestal lo que permite es que sea como un instrumento económico para la recuperación de esos recursos, calcular por ejemplo las especies y considerar esos factores regionales de un uso de manera nacionalizada. También es disponible en esos bosques y afectaciones ambientales donde las obligaciones buscan mitigar y corregir esa compensación, esos impactos que aseguran una sostenibilidad y una permanencia de esas medidas. Tenemos 5 etapas de que se refiere con ese término de compensar, donde tenemos el significado de qué es compensar, la tasa compensatoria, cuánto compensar, dónde compensar y cómo compensar. Donde el que compensar nos describe que prácticamente tiene que ser esa área impactada y mejorando esos atributos de ese ecosistema para tener un ecosistema mejor. En lo que tenemos en la tasa compensatoria, tenemos lo que es el instrumento económico para recuperación forestal, donde busca fortalecer ese tipo de economía, ese tipo de recursos forestales y darle una mejor aprovechamiento. En el término de cuánto compensar, lo que tenemos es un cálculo de prácticamente esa área afectada por el factor de compensación, que en ese caso el factor siempre tiene que ser positivo para que se utilice una buena compensación. En dónde compensar nos refiere prácticamente al área. También tenemos que priorizar esas zonas hidrográficas para mejorar ese tipo de acciones que se requieren hacer en esta afectación de los árboles. El cómo compensar, lo que buscamos es ese tipo de estrategia y prevención a la restauración de tipos de árboles que se pueden ver afectados. Pues no siendo más, los dejo con mi compañero. Siguiendo con la ponencia, a continuación aclararé un poco sobre lo que fue la tarifa de compensación o la tasa de compensación y el monto total a pagar. Esto está dado por lo que es el TM, que es la tarifa mínima, y el FRI, que simplemente es el factor regional para especies y adicional. Esto, una vez que ya se tiene el cálculo del CAP, que es la circunferencia de la altura de pecho, y el diámetro de la altura de pecho, así como se han calculado los volúmenes totales y los volúmenes comerciales a través de las fórmulas anteriormente explicadas, se puede calcular lo que ya viene siendo la tarifa o la tasa de compensación que se va a dar por el aprovechamiento forestal que se está generando. Este aprovechamiento forestal o esta tasa está calculada a través de dicha fórmula que viene siendo la multiplicación de esta tarifa, que
está dada por 41.900 pesos, que pues eso se da a través de la resolución 1479 del 2018, y el valor del coeficiente. La multiplicación de este valor nos da una tarifa por especie, porque también se categoriza según la especie, nos da de 99.155 más o menos. Una vez que se realiza este cálculo, se multiplica por el CCE, que es el coeficiente de categoría de especie, que cada especie tiene su propio coeficiente que lo categoriza, como por ejemplo el Guayacán, que está dado por 2.7, el olivo es de 1, el trupillo es de 1.7, etc. El monto total que tiene a pagar por este aprovechamiento que se da durante el desarrollo del proyecto fue de 985.204. Una vez que se tiene claro todo lo que implica esta tarifa o este monto a pagar sobre este proyecto, se pudo analizar dos casos más que ejemplifican con diferentes especies las mismas situaciones. Ambos casos están se unen para dar un solo proyecto como tal. Este proyecto fue bastante grande, ya que se divide incluso en dos partes, que son la parte fustal y la parte latizal. En la parte, cuando hablamos de fustal, estamos hablando de árboles que ya son maduros, son grandes, su tronco está bien desarrollado y pues llevan un volumen mayor, un volumen más grande. Y cuando hablamos de latizal, estamos hablando de árboles que pues son apenas están en su etapa de desarrollo y su tronco no está bien desarrollado, no es tan grueso y su volumen no es tan grande. Aunque sean apenas en etapa de desarrollo, esto también implica a que el nivel de regeneración del bosque pueda bajar y causa un efecto grande en lo que es el desarrollo del bosque como tal. Entonces, en la parte de los fustales podemos ver que fueron intervenidos alrededor de 22.900 especies, dando un monto total en valor de 290.891.877 pesos. Esto se da porque en volumen cubren un volumen de 2.380 metros cúbicos. Ahora bien, en el componente latizal sí ya fue un poco menor, bastante menor, ya que solamente tiene analizados 2.700 individuos. Aún así, el monto total que se dio a pagar fue de 3.767.831 pesos. Su volumen, como ya lo expliqué anteriormente, ya que son especies que apenas están en desarrollo, que no se encuentran muy desarrolladas y su tronco no es muy amplio, su volumen es mucho menor y por eso también afecta a lo que es el nivel del monto total que tienen que pagar. Al igual se calculó lo que fue la tasa de compensación y para poder llegar a este monto. Una diferencia clave entre los casos es la especie. Mientras el primer proyecto incluye especies de alto valor económico como es el Guayacán, los otros pues tienen especies que son un poco menores en lo que es su valor, como lo que es el aceituna, el jovito, etc. En conclusión, la compensación de estos proyectos tiene que ver mucho con lo que es la etapa de desarrollo del bosque, lo que es la escala del proyecto y lo que son las especies que se están interviniendo. Por ello se requiere un enfoque que sea sostenible, y además de eso integre criterios muy exactos sobre la evaluación de estos ecosistemas que se van a intervenir. Con respecto a la diferencia y al análisis entre ambos casos, podemos decir que en el caso 1 fue más localizado, fue más pequeño con tan solo 72 especies y un monto de 930.000 más o menos. Fue un caso que fue bastante localizado y pequeño en lo que fue la cantidad de especies que se intervinieron. En el segundo caso ya fue
mucho mayor, el monto de compensación total que se tenía que pagar fue mucho mayor, superando los 295.000 millones de pesos, y esto implica pues un impacto en el ambiente y un impacto en la regeneración de los bosques pues mucho más grande, además de un enfoque o un análisis más rigurosos. Esta diferencia lo que reflejan es que las compensaciones que se vayan a dar no solamente deben verse desde lo económico. Cuando se hacen este tipo de análisis no solamente se tiene que ver cuánto será el monto o qué nivel ascenderá la parte económica del proyecto, sino que también se tiene que ver de que se tiene que dar un enfoque ecológico donde se vea la sostenibilidad del ecosistema y del espacio o el bosque que se va a intervenir, que éste pueda recuperarse o simplemente desarrollarse de otra forma, de una forma segura. Con esto, ¿qué queremos decir? Que una gestión forestal responsable requiere integrar criterios técnicos, criterios normativos y criterios ambientales muy bien fundamentados.